Listos, hemos puesto a grabar para el canal de YouTube, chicos. Bien. Nos dice entonces que unidades química de masa es aquella parte de la química donde vamos a desarrollar cálculos relacionados con la masa y el número de partículas. ¿No? Bien, chicos. Por otro lado, chicos, también para comentarles que vamos a tener asesorías por este medio, tanto lo que es teórico y práctico de matemática. ¿De acuerdo? Entonces, en unidades químicas de masa, chicos, como nos menciona que vamos a trabajar cálculos con la masa, vamos a tener en cuenta lo siguiente. Que, por ejemplo, eh, si yo tengo, entonces, chicos, sabemos que nosotros estamos trabajando con dos idiomas. Vamos a iniciar con el inglés también. Chicos, por ejemplo, o example, si yo tengo una muestra química, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta de una muestra química? ¿De acuerdo? Entonces, en la muestra química, por ejemplo, nos dice que debemos tener en cuenta de qué está formado. ¿De acuerdo? Entonces, una muestra química está formado por una cantidad enorme de átomos. ¿De acuerdo? O también puede estar compuesto de moléculas. La sumatoria o la unión de dos átomos da la molécula. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué más, chicos? ¿Para qué necesitamos conocer la cantidad de átomos o moléculas? Para, para que, para determinar su masa. ¿De acuerdo? Porque la definición te menciona que vamos a trabajar con listos. La definición te menciona que vamos a trabajar con cálculos relacionados con la masa. ¿De acuerdo? Entonces, pues por ello que nosotros necesitamos conocer. Bien. Entonces, si yo tengo la primera parte, debo saber las masas de las partículas. Que lo conforman. ¿Quién es? El átomo o molécula. Átomo o molécula. ¿De acuerdo? Yo debo conocer esta primera parte para poder resolver. ¿Qué más? También debo saber
lo siguiente. Debo saber la cantidad de números de partículas en la muestra. ¿De acuerdo? Entonces debo saber números de partículas, que más adelante le voy a explicar a qué se refiere con partículas. ¿De acuerdo? Entonces, conociendo tanto la masa de las partículas que va a conformar el átomo molécula y también el número de muestras, vamos a ver lo siguiente. Bien, entonces, por ejemplo, como dice la cantidad de muestras, tenemos la parte superior, vamos a tener una varilla de cobre. ¿De acuerdo? Tenemos una varilla de cobre. ¿De acuerdo? Esa varilla de cobre vamos a considerar que tiene átomos. ¿De acuerdo? ¿Qué tipo de átomos va a tener? Átomos de cobre, porque es una varilla de cobre. Entonces pone acá. Si es una varilla de cobre, va a tener átomos de cobre. ¿De acuerdo? Entonces, acá vamos a analizar su cantidad de masa. Bien. Si nos menciona, por ejemplo, debemos calcular la masa del átomo. Que va a ser o que se denomina como masa atómica. Pero para esto debo recordar el tema de estructura atómica, donde hemos visto lo que es la masa atómica, hemos visto lo que es los números atómicos, los protones, los neutrones. ¿De acuerdo? Entonces yo conociendo esa parte, puedo saber qué es la masa atómica de un cobre. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo calculo la masa atómica? Sumando protones más neutrones. Pero para esto tenemos que recordar lo que ya conocemos. Bien, no se lo va a poder, bien, continuamos. Entonces, sabemos que el peso atómico, o también conocido como la masa atómica del cobre, es igual a ¿cuánto? A 35,5 unidades. ¿De acuerdo? 35,5 unidades. Este es uno de los pocos elementos que no se redondea a enteros. ¿De acuerdo? Pero hay otros elementos como el oxígeno, que su masa atómica vale 15,86. Se trabaja con 16. Entonces hay que tener en cuenta. Hay pocos elementos que no se redondea a números enteros. Se trabaja con el número decimales. ¿De acuerdo? Entonces, conociendo esta parte, vamos a trabajar entonces lo que es la parte de qué es una mol para poder calcular lo siguiente. ¿De acuerdo? ¿Qué es una mol? Creo que no se nota en la pantalla. ¿Qué es una mol? Una mol es una unidad del sistema internacional que nos va a ayudar a reconocer o medir cantidades muy pequeñas de las partículas que hemos mencionado en la parte superior. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué nos dice? Una mol es una unidad del sistema internacional
conocido por sus siglas SI, que más que va a ser referida a la cantidad de sustancia que nos indica la presencia de 6.023 de 6.023 por 10 a la 23 partículas. ¿De acuerdo? Ese va a ser lo que nos va a mencionar la mol. Entonces, si nosotros trabajamos, mencionamos, por ejemplo, una reacción química de el agua para obtener agua, que es dos moléculas de hidrógeno más una molécula de oxígeno, tengo agua. ¿Qué es lo que sucede? Si avanzamos más adelante con los temas, vamos a necesitar saber netamente de una mol, pero ya no se va a trabajar con la cantidad de partículas, sino con la cantidad de mol. ¿De acuerdo? La partícula es la más pequeña que podemos calcular. Entonces, a una mol, para saber cuántas partículas le debo multiplicar por 0.023 por 10 a la 23, para saber qué cantidad de partículas es. ¿De acuerdo? Como puedes ver, es una cantidad inmensamente grande que no se puede medir directamente. ¿Ya? Entonces, si ponemos acá la ecuación, decimos que una mol es igual a ¿cuánto, chicos? Va a ser igual a lo que se mencionó arriba, a 6,023 por 10 a la 23 partículas. ¿De acuerdo? Una mol. Y 2 mol, ¿cuánto valdría? La vas a multiplicar 2 por 6, sería 12, por 10 a la 23. Entonces, de esa manera vamos a ir trabajando. Entonces, ¿a qué se refiere? Que tenemos que tener en cuenta bastante las preguntas. ¿Qué es lo que nos pide calcular? ¿De acuerdo? Entonces, para esto, ahora debemos conocer qué es una masa molar. Una masa molar. ¿De acuerdo? Entonces, en la masa molar tenemos que saber los pesos atómicos o la masa atómica. Pero, ¿de qué? Puede ser en elemento o puede ser en una molécula. Si es una molécula, la masa molar va a ser la sumatoria de todos los pesos atómicos que está reaccionando. ¿De acuerdo? Continuamos entonces. ¿Qué es la masa molar? ¿Qué va a ser? Corresponde a la masa de un mol. ¿De acuerdo? Que se va a calcular por la sumatoria de cantidad de átomos que conforma la molécula. ¿De acuerdo? Tener en cuenta esa parte, chicos. Entonces, una breve para poder mostrar lo que es básico para hacer. Por ejemplo, si yo obtengo
lo que todos los seres vivos exhalan, que es el CO2, ¿verdad? Entonces yo obtengo el CO2, me pide, por ejemplo, hallar la masa molar. ¿Cómo calculo la masa molar? Para ello, trabajo de la siguiente manera. Observan ustedes que hay dos átomos, que es el carbono y es el oxígeno. ¿De acuerdo? A esto, por ejemplo, el carbono, vamos a poner su fórmula química, la C, y el oxígeno, la forma química es la O. Para esto, conocemos que el carbono, su masa atómica o su peso atómico vale 12. El del oxígeno vale 16. A esto lo vas a multiplicar por la cantidad de coeficientes que está en el compuesto, que nos indica la cantidad de átomos que hay. ¿De acuerdo? Entonces, si tienes un carbono, lo vas a multiplicar por 1. Si tienes 2 oxígeno, lo vas a multiplicar por 2. 12 por 1 nos sale 12. Y 16 por 2 vale 32. Esa sumatoria que vas a sumar ambos, que es 12 más 32, que te va a salir 44 UMA o unidades. Este representa a la masa molar. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué es UMA? UMA es la parte de una unidad adimensional que va a ser reemplazado por gramos sobre mol dependiendo de la masa que está trabajando la mezcla. ¿De acuerdo? Entonces, UMA significa unidades de masa atómica. Y va a venir en tu examen. ¿De acuerdo? Ten en cuenta esto. Que es UMA. Parte teórica. ¿De acuerdo? Entonces, una vez que ustedes tengan la masa molar, ya podemos hallar que una mol. Claro, pero la mol, tienes que recordar la siguiente fórmula. La mol es una N que es igual a la masa entre la masa molar. ¿De acuerdo? Entonces, ya he obtenido o ya he aprendido cómo calcular la masa molar, pero no sé la masa, cómo calcular la masa. Entonces vamos a poner acá la masa. ¿De acuerdo? ¿Y cómo calculamos la masa? La masa no vas a calcular, la masa te va a dar de dato. ¿De acuerdo? Si te da de dato la masa, te va a pedir necesariamente el mol o la masa molar, pero te tienen que dar uno de los tres, perdón, dos de los tres para poder calcular. Es igual que álgebra, chicos. Hay que tener dos ecuaciones y dos variables para poder calcular. No te puede dar una ecuación y dos variables. Entonces es lo mismo. Entonces, que la masa va a ser la cantidad de partículas que reacciona en la molécula o átomo. ¿De acuerdo? Entonces, ¿a qué llegamos? ¿A qué llegamos? Llegamos a que la masa va a estar representado de la siguiente manera. Que va a ser un mol de un átomo cualesquiera. Si deseamos lo llamamos X. Que su masa va a ser igual a ¿quién? Al peso atómico del compuesto, pero en gramos. ¿De acuerdo? Claro, las fijas, no te preocupes. Las fijas, ahí está en YouTube. ¿De acuerdo? ¿Listos? Las fijas para el sábado, muchachos. Bien, entonces continuamos. Entonces, si podemos ver la pantalla, la parte superior, dice la mol, que nos da la ecuación a la parte derecha de tu pantalla. Vamos a ver si es que no borra. Bueno, se ha borrado. ¿De acuerdo? Ahí lo tienes.
que te dice el número de mol, N es igual a M entre M mayúscula. Y puedes observar que la M mayúscula está con un cachito, que eso se va a hacer la masa molar. Sus otros nombres, chicos, para que no te confundas, es masa molecular, también puedes llamar, no hay problema. Entonces, de esta manera es la parte fundamental de la teoría, que hay que recordar las unidades químicas de masa, porque esta es la parte de inicio para avanzar lo que viene el siguiente, que es la parte de estado gaseoso, que hay dos partes, estado gaseoso 1 y estado gaseoso 2, que en estado de gaseoso 2 trabajamos más lo que es las leyes de las leyes las leyes gaseosas, ¿de acuerdo? Entonces, para no perdernos mucho la idea de la teoría, vamos a hacer un ejemplo, ¿de acuerdo? Seguimos en inglés, chicos. Example, ¿verdad? Entonces, example. ¿Qué nos dice, por ejemplo? Para esto voy a ingresar uno acá, para que no se va, para poder hacer las gráficas. Si por ejemplo, dicen al niño Juanito, le ha preparado su agua con azúcar, ¿ya? ¿De acuerdo? Su agua con azúcar. Pero ustedes saben que el azúcar está conformado por un compuesto, ¿verdad? Compuesto por átomos de carbono, hidrógeno y oxígeno. ¿De acuerdo? Pero a eso sí tenemos que hacer una solución. Pero digamos, por ejemplo, que Juanito está por la calle y se encuentra un clavos. ¿De acuerdo? Y ese clavos tiene hierro. Y esa muestra lo quiere mezclar con un gas. Digamos con un gas de propano. ¿De acuerdo? Entonces vamos a poner que ese gas va a tener de masa 5 gramos. ¿De acuerdo? ¿Qué más? Como el propano, y hemos llamado química orgánica, que es carbono, hidrógeno 4. O metano. ¿De acuerdo? Entonces, el gas metano que ya has tenido acá está conformado por un carbono y 4 hidrógenos. ¿Y qué es lo que vas a hacer? ¿Qué es lo que vas a hacer? Para eso, primero tenemos que hallar que la masa molar, porque no hice bien la pregunta, profe, no has puesto. Ya, muy bien, excelente. Entonces vamos a poner de la muestra que observa calcular el número de partículas, ¿ya? Se te pide calcular el número de partículas. Pero para llegar a calcular el número de partículas, primero debemos saber el número de mol. Entonces, ¿qué dices? Que el número de mol que es igual a la masa entre la masa molar. Entonces, si sacas los datos, la masa, ¿cuánto equivale? Vale 5 gramos de dato. La masa molar vas a obtener del compuesto. Observa la parte superior, como hemos hallado. Hemos separado y hemos sumado, ¿verdad? Entonces yo tengo un carbono H4, el metano. Entonces, ¿qué colocas? Colocas el carbono y colocas el hidrógeno. Entonces empiezas a recordar. La masa atómica o el peso atómico del carbono vale 12. Del hidrógeno vale 1. A esto lo vas a multiplicar por ¿quién? Por la cantidad de átomos que observas. ¿Cuánto carbono ves? Ves 1.
¿Cuánto hidrógeno ves? Ves 4. ¿Cuánto vale en total? Sería entonces 12 por 1 vale 12. 1 por 4 vale 4. Lo sumas. Esa sumatoria te vale tu masa molar, que sería de ¿cuánto? 16. Entonces, ¿cuánto sería tu número de mol? Entonces, tu número de mol entonces es que N es igual a ¿quién? La masa atómica, ¿la masa cuánto vale? Vale 5 gramos. Como le mencioné que la masa molar es adimensional porque es UMA, vamos a reemplazar que es 16 gramos sobre mol. Entonces, haciendo un esfuerzo sobrehumano, chicos, ¿cuándo sería la respuesta? Muy bien, 0.31 mol. ¿De acuerdo? De esta manera, así de simple, chicos. No hay nada más fácil que este tema. Bien. Entonces, chicos, esto sería todo por hoy. Las prácticas lo hacemos el día sábado. O ya estamos comunicando en el transcurso de las horas. Siempre sigan a la página de TikTok, chicos, Factor X, porque el pollo también estudia. ¿De acuerdo? Bien, chicos, nos vemos. Buenas noches, cuídense.